Bien, vamos ahora a aplicar otra fórmula que es la ley general de los gases. En este caso todos los parámetros van a cambiar, pero vamos a dejar el número de moles constante para que la fórmula no sea tan engorrosa. Y entonces la fórmula va a quedar así. Si los números de moles son constantes, se anulan en la fórmula. Eso ya lo saben. Vamos a hacer tres ejemplos de problemas. Dice, un gas alcanzó un volumen de 50 litros a 2 atmósferas y menos 73 grados centígrados. Si se partió de 77 grados y 25 litros, ¿cuál será su presión inicial? Bueno, este es un enunciado típico para aplicar la ley general de los gases, donde solo se mantiene constante el número de moles del gas, es decir, no perdió gas ni entró gas al sistema durante el proceso. Bien, les recomiendo hacer entonces dos columnas que diga inicial y final. Y vamos leyendo y vamos colocando los valores. Vamos leyendo. Un gas alcanzó un volumen de 50 litros. Este volumen no es inicial porque dice alcanzó. O sea, al final alcanzó 50 litros. Entonces ponemos en la columna de final 50 litros, porque dice alcanzó un volumen de 50 litros. ¿Y cuándo lo alcanzó? Con 2 atmósferas de presión. Esta también es final. Y menos 73 grados, que es la temperatura final. ¿Lo entienden cómo es el enunciado? Dice alcanzó 50 litros, ¿cuándo? Cuando tenía 2 atmósferas de presión y menos 73 grados. Si se partió, quiere decir que esto es inicial. Si se partió de 77 grados centígrados, ¿esto qué es? Temperatura inicial, porque se partió de ahí. Y 25 litros, que es volumen inicial, porque se partió de ahí. ¿Lo ven cómo está el enunciado? ¿Cuál será su presión inicial? Entonces, esta es nuestra incógnita. Bien, antes de seguir, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar los grados Celsius a grados Kelvin, sumándole 273. Si sumamos, hagan la cuenta conmigo, por favor. Estos problemas tutoriales lo hacen junto conmigo. No los miren de lejos, porque si no, no van a hacer la metacognición, es decir, el proceso de reconocer lo que estamos haciendo, no lo que yo estoy haciendo. Ustedes lo tienen que hacer conmigo el problema. Entonces, 77 más 273 y menos 73 más 273. Y lo vamos a pasar a Kelvin. Esto va a dar 350 y esto que es una resta que va a dar 200 Kelvin. ¿Perfecto? Recuerden que hay que pasar los Celsius a Kelvin. Y aplicar esta fórmula donde varía todo menos el número de moles. Es decir, no ha entrado gas ni ha salido gas en este proceso. Bien, ahora ¿qué nos falta hacer? Pasar todos estos datos a la fórmula, a esta fórmula. Entonces queda volumen inicial 25 litros, P inicial es mi incógnita, temperatura final e inicial es 350, ¿lo ven? Van reemplazando los valores. Volumen final es 50 litros, 2 atmósferas es la presión final y 200 Kelvin. Ahora, ¿qué hay que hacer? Despejar. Esto es matemática. Entonces, ¿cómo queda si despejo? ¿Se acuerdan? Lo transversal se multiplica, y se divide lo que queda fuera de lo transversal, de la diagonal. Entonces, presión inicial queda 50 litros por 2 atmósferas por 350, porque todo esto es transversal, diagonal, a la incógnita. Y lo que quedó fuera se divide. Como son dos números, es 25 por 200. Se divide. Y puse en rojo los paréntesis porque recuerden que si yo tengo que dividir dos números que multiplican, hay que poner paréntesis en la calculadora, si no está mal. Si yo hago esta cuenta y la hacen, por favor, así pues me avisan si me equivoqué, da presión inicial 7 atmósferas. En la calculadora ponen 50 por 2 por 350, dividido paréntesis
25 por 200, cierran el paréntesis, no se olviden, igual, y les tiene que dar 7 atmósferas. Bien, vamos a otro problema. Un gas partiendo de 7 litros a menos 13 grados centígrados y 3 atmósferas alcanza a triplicar su volumen y reducir a la mitad su presión. Calcular la temperatura final. No en grados centígrados, en Kelvin, así que saquen esto, es en Kelvin. Les voy a preguntar. Bueno, hacemos entonces las dos columnas. Vamos a leyendo. Un gas partiendo, quiere decir que es inicial, de 7 litros, que es volumen inicial. Acá le ponemos 7 litros. A menos 13, que sí que esto es temperatura inicial. Y 3 atmósferas, que es presión inicial. Ven que con las unidades ustedes identifican qué parámetro estamos midiendo. Litros volumen, grados centígrados temperatura y atmósferas presión. Le seguimos leyendo. Alcanza, ¿qué quiere decir? Después, al final, se triplicó su volumen. El volumen final es 3 veces 7, o sea, 21. Y se redujo a la mitad la presión después. O sea, en vez de 3, ¿qué tengo al final? La mitad, 1,5. Calcular la temperatura final. No en grados Celsius, en Kelvin. Lo que pasa es que esto está sacado de los ejercicios que le doy a los alumnos en el secundario. Bueno, vamos a aplicar. ¿Qué hay que hacer? Pasarlo a Kelvin, nunca olviden, ¿no? Entonces esto es menos 13 más 273, te da 260 Kelvin. Y esto, bueno, que queda todavía. Vamos entonces a aplicar y a reemplazar todos estos valores en esta fórmula. Bien, lo hacemos entonces. Fíjate entonces, volumen inicial 7 litros por presión inicial 3, dividido temperatura inicial 260, ¿ven? 260, van poniendo en la fórmula. Volumen final era 21 litros por la presión final, volumen final dividido la incógnita. Bueno, ahora hay que despejar. Esto es lo más difícil. Esto es matemática, así que le preguntan al profesor de matemática cómo se despeja. Pero si no les digo así, fíjense, acá está la incógnita. La diagonal a la incógnita se multiplica, todos estos números se multiplican y se divide por lo que quedó afuera de la diagonal. Entonces ponemos, temperatura final va a ser igual a 21 por 1,50 por 260 dividido estos dos números. Como son dos números, se ponen paréntesis. Igual, ¿no? Temperatura final, ¿de acuerdo? Bueno, hagan esta cuenta con la calculadora y les tiene que dar 390 Kelvin. Lo dejamos en Kelvin, no lo pasamos a grados centígrados para no confundir. Vamos al último ejercicio. Dice, un gas a menos 3 grados y 2 atmósferas alcanza un volumen de 9 litros, reduciendo a la mitad su presión a 20. Calcular el volumen inicial. Un gas a menos 3, te está diciendo que está a menos 3, quiere decir que esto es temperatura inicial, ¿ves? Menos 3. 2 atmósferas, ¿qué es? Presión inicial, porque es un gas a menos 3 y 2 atmósferas. Ahora viene la parte segunda de la frase. Alcanza, quiere decir final, un volumen de 9 litros. 9 litros final. Reduciendo a la mitad su presión. O sea, al final la presión se redujo de 2 a 1. Y la temperatura final te la doy, 20 grados. Calcular el volumen inicial. ¿Ven cómo lo tienen que leer? Bueno, antes de seguir, pasan los grados centígrados a Kelvin, sumándoles 273 y 273. Y ahora aplicamos la fórmula. Que hay que calcular volumen inicial, ¿no? Bueno, acá está, volumen inicial por 2 atmósferas, que es la presión inicial, dividido 270, que es la inicial, igual a 9 por 1 dividido 293. Bueno, despejamos B inicial. ¿Ven? B inicial lo despejamos. Acá está la incógnita. Lo diagonal de la incógnita se multiplica. 9 por 1 por 270
dividido lo que queda fuera de la diagonal. ¿Qué queda fuera de la diagonal? El 2 y el 2,93 que se multiplican. Entonces, esto dividido, paréntesis, 2 por 2,93. Bueno, hagan esta cuenta en la calculadora a ver si les da 4,1 litros. Muy bien, ahora hay que hacer los ejercicios que les mando. Recuerden que les mando también la corrección, pero yo prefiero, ustedes tienen que hacer primero los ejercicios y después corroborar con la corrección. Bueno, nos vemos.